Hola a todos y bienvenidos a mi canal. CU Superíndice 3 Mo es tu N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantubestico y lleno de energua. Y bueno, si es tu NAQ, supongo que también copyright N es tu N emocionados, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de Q copyright hablar en el mundo del entretenimiento. Su es el tema candente del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos de nuevo? Vamos a sumergirnos en los rumores, las eumasmenosales, las pistas y todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas y meses que nos han llevado a preguntarnos. ¿Es posible que el amor, o al menos una nueva oportunidad, es tu copyright floreciendo entre estos dos? Para los que son nuevos en el canal, un pequeño más menos o recordatorio. A QU nos encanta el mundo del entretenimiento, especialmente las noticias de celebridades, las relaciones, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo de las telenovelas turcas. Así que si les gusta este tipo de contenido, asegúrense de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dejar un buen me gusta si les gusta lo que ven. Eso me ayuda un montón. Superíndice 3N. Ahora, volviendo al tema que nos convoca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no es tu copyright N familiarizados con estas dos superestrellas turcas, permítanme darles una breve presentación. Superíndice 3N. Kerem Bürsin es un actor turco-americano, famoso por su carisma, su talento actoral y, digamos, su atractivo físico. Ha protagonizado muchísimas series exitosas, pero probablemente lo recuerden por su papel en Love is in the Air, donde conoció Superíndice 3A. Hande Erçel. Hande Erçel por su parte es una actriz y modelo turca que también copyright N se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial. Su belleza es innegable y su talento actoral la ha posicionado como una de las actrices queridas y seguidas en Turquía y en el extranjero. Y por supuesto también copyright N la conocimos en Love is in the Air, donde su química con Kerem Bürsin era explosiva. Esta serie fue en resumen un bombazo. Fue un fenómeno superíndice 3 meno. Y no solo por su trama romántica y divertida, sino también copyright N, y creo que esto es clave, por la evidente química que existó entre Kerem y Hande. Era algo que se veía a simple vista, algo que traspasaba la pantalla. Y eso inevitablemente hizo que los fans empezaran a más menos con que esa magia que veían en la serie, también copyright N existiera en la vida real. Y bueno, a veces, los más menos se hacen realidad. Kerem y Hande comenzaron a salir. Fueron la pareja del momento. Fotos, eventos, entrevistas, muestras constantes de cariño más menos La felicidad era palpable. Los fans estaban enloquecidos y honestamente, Q copyright pudo ser ese romántico que ver a tus actores favoritos enamorados en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no tuvo un final de cuento de hadas. Después copyright S de un tiempo, anunciaron su separación. Superíndice 3N. La noticia por supuesto entristeció Superíndice 3 a muchos seguidores, pero como siempre, las rupturas también copyright N son parte de la vida, y cada uno siguió Superíndice 3 su camino. Pero, ahora viene lo bueno. Durante los últimos meses hemos visto, digamos, un aumento de interacciones entre ellos. Pequeu más menos aseu más menos ales que para los fans observadores, han sido como migas de pan que llevan a un posible reencuentro. ¿De Q copyright seu más menos ales estoy hablando? Bueno, empecemos por lo básico, las redes sociales. En el mundo de hoy, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Y aunque a veces no revelan todo, nos dan pistas. En este caso, los me gusta son el principal sospechoso. Y Kerem y Hande se han dado me gusta mutuamente en varias publicaciones. Puede parecer algo trivial, pero cuando se trata de exparejas, un me gusta puede significar mucho. Sobre todo si tenemos en cuenta que a veces en el mundo de las celebridades, hasta los me gusta N cuidadosamente calculados. ¿Serú este el caso? ¿O solo es una cortesía amistosa? Otra pista son los comentarios. Aunque no se han comentado directamente en las publicaciones, sí hemos visto que algunos amigos en común han comentado fotos y publicaciones de ambos, y estos comentarios a veces han dado pie a especulaciones. A veces la gente que los rodea deja caer alguna que otra pista. Claro, puede ser casualidad. Pero el que avisa no es traidor, como dice el dicho.
Luego hemos tenido algunos eventos que han generado bastante debate. Eventos, situaciones, incluso coincidencias. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre si se han visto en algunos lugares, o en ciertos círculos. Recordemos que ambos se mueven en el mismo mundo, en el mundo de la actuación superíndice 3n, y por lo tanto, es natural que coincidan en ciertos eventos. Pero claro, si coinciden y además hay una cierta tensión superíndice 3n, un cierto tinte romántico, pues ya la cosa cambia, ¿no? También copyright N ha habido información superíndice 3n, de fuentes cercanas a ellos, que afirman que a pesar de la separación superíndice 3n, siempre han mantenido una relación superíndice 3n cordial. Una relación superíndice 3n amistosa, de res. Peto y cariu más menos o. Lo cual, por supuesto, es muy bueno, y es algo que se aprecia. Sin embargo, eso no significa necesariamente que vayan a volver. Aunque hay que reconocer que es una buena base para una posible reconciliación superíndice 3n. Y bueno, llegamos a la pregunta del millón superíndice 3n, ¿qué copyright hay de nuevo en este momento? ¿Qué copyright ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente han surgido nuevas fotos y vídeos que han avivado las llamas de la esperanza entre los fans. No voy a entrar en detalles para no dar falsas expectativas, pero digamos que hay fotos de ellos en el mismo lugar, en el mismo momento. Y no son fotos de paparazzi, son fotos que han subido a sus redes sociales o que se han filtrado. Eso quiere decir que al menos no es tú N intentando ocultar nada. Es una declaración superíndice 3n. Es una seu más menos al. ¿O simplemente son amigos? Los fans, como siempre, han analizado cada detalle de estas fotos y vídeos. La ropa, la postura, la mirada. Absolutamente todo ha sido escudriu más menosado con lupa. Y claro, las teorías han volado. Unos creen que es el regreso del queremande, otros creen que simplemente son amigos, y otros, SSQ copyrighticos, creen que todo es un montaje para generar atención superíndice 3n mediática. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n. ¿Qué copyright significa todo esto? ¿Es Kerem Bürsin y Ander Erzel realmente juntos de nuevo? La respuesta, como siempre en estos casos, es no lo sabemos. Por ahora solo tenemos pistas, seu más menos ales y rumores. No hay una confirmación superíndice 3n oficial. Pero ¿qué copyright posibilidades hay de que es tu copyright n juntos? Pues todo es posible. El amor, como sabemos, es un misterio. Y a veces las segundas oportunidades existen. Si la química entre ellos es tan fuerte como parece, y si realmente han superado las diferencias que los llevaron a separarse, entonces la posibilidad es real. También copyright N hay que tener en cuenta que ambos son superíndice 3 venes, exitosos y atractivos. Esto, N en el mejor momento de sus carreras. Y por supuesto, tienen derecho a rehacer sus vidas sentimentales como mejor les parezca. Asu que por supuesto el futuro dirá. ¿Y qué copyright podemos esperar? Pues, lo mejor será esperar y ver qué copyright pasa. No hay que presionar, ni especular demasiado. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión superíndice 3n. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas Otro aspecto importante es la reacción superíndice 3n de los fans. La reacción superíndice 3n, como siempre, ha sido muy diversa. Unos N emocionados y esperanzados. Otros son cautelosos y otros incluso han expresado cierta decepción superíndice 3n. Pero en general, la mayoría de los fans N contentos con la idea de verlos juntos de nuevo. Y es que a Q Copyright N no le gusta una buena historia de amor. Especialmente cuando involucra a dos personas a las que admiras. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande N juntos de nuevo? ¿Qué copyright esperan que pase? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan y debatir juntos. Y bueno, también copyright N es importante recordar que independientemente de lo que ocurra, siempre serán N recordados por su trabajo en Love is in the Air. La serie es un con diéresis copyright sito rotundo.
Es una de las series turcas más populares de la historia. Y sin duda, Kerem y Hande son los principales responsables de su con diéresis copyright cito. En resumen, el panorama es el siguiente: Kerem Bürsin y Hande Erçel, después copyright de una ruptura que entristeció Superíndice 3 a muchos, han estado dejando pistas que sugieren un posible reencuentro. Me gusta en redes sociales, fotos en el mismo lugar, amigos en común. Todo suma. Pero la verdad es que por ahora, no hay nada confirmado. Pero lo que es seguro es que la emoción Superíndice 3N estuvo en el aire. Los fans estuvieron expectantes y el mundo del entretenimiento estuvo atento a cada movimiento. Asu que copyright podemos hacer. Pues seguir atentos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos recorrido los rumores, analizado las pistas y especulado un poco. Hemos hablado de la posible relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como dije, es un tema que genera mucha expectación Superíndice 3N, y siempre es un placer compartirlo con ustedes. Hemos revisado las evidencias, las especulaciones y las emociones que rodean este posible reencuentro. Hemos explorado las posibles causas, los posibles escenarios y, sobre todo, la reacción Superíndice 3N de los fans. Hemos recordado la química explosiva entre Kerem y Hande en Love is in the Air, y cómo su con diéresis copyright cito ha trascendido la pantalla. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta saber que ven compartiendo conmigo su interu copyright por el mundo del entretenimiento. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Qué copyright les gustaría que pasara? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. No olviden que su opinión Superíndice 3N es muy importante para mí, y que es parte fundamental de la comunidad que estamos construyendo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y con cualquier persona a la que le guste el mundo de las telenovelas y las noticias de celebridades. Y por supuesto, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así no se pierdan nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.